precepto de honrar a los padres, precepto importantísimo. A los padres es una de las mitzvot que aparece en los 10 mandamientos, ¿sí? De hecho, la Torá nos dice honra a tu padre y a tu madre y también establece honra a tu Dios. Así que nos resulta llamativo que dos mitzvot de la Torá empiecen con el mismo verbo, honrar, honrar a Dios y honrar a nuestros padres. Uno se pregunta qué implica eso, pues, bueno, implica que los padres están a la par con el honor a Hashem. Este precepto está colocado entre los primeros 5 preceptos de la Torá. De hecho, está en la misma tabla, ¿sí? En la tabla que rige la relación del hombre con Dios. Y es interesante que la mitzvah de honrar a los padres esté en esa misma tabla donde están todos los preceptos que tienen que ver con honrar a Dios. Además, es el único precepto que promete, es una mitzvah muy importante. ¿Por qué honrar a los padres? Pues, bueno, uno dirá, bueno, porque ellos te dieron la vida, porque ellos te han dado educación, te han dado una casa, comida, ropa. Sí, obviamente. En realidad, hay una razón aún más que es mucho más simple. ¿Por qué honrar a los padres? Pues simplemente porque es una mitzvah. Y eso es suficiente. Es lo que Dios ha ordenado. Y esto nos debe quedar claro a la hora de pensar en sus aplicaciones. Eh, porque no siempre es fácil ponerla en práctica. Eh, y esta es sin duda una mitzvah muy difícil, porque incluso va en contra de nuestra propia naturaleza. El ser humano cuando crece y madura, demuestra su independencia mostrándose muchas veces contrario a los padres y a las reglas establecidas. Esa es la forma de afianzar nuestra propia identidad y nuestra independencia. Pero la Sagrada Torah nos dice que debemos honrar y respetar a los padres. No nos obliga a amarlos, pero sí a respetarlos y a darles el honor que merecen por habernos dado la vida. En especial si son buenos padres, que nos cuidan y nos mantienen y nos enseñan Torah. Así que para poder observar esta mitzvah correctamente, debemos dejar de lado las emociones y sentimientos negativos que tal vez podamos sentir por nuestros padres y simplemente ser amables y respetuosos con ellos. La mitzvah de Kibud Av Vaem, honrarás a tus padres, a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre, Kibud Av Vaem. Esa mitzvah consiste en realidad en 2 preceptos. Honrar por un lado y respetar por el otro. Honrar y respetar a padre y madre. ¿Cuál es la diferencia entre honrar y respetar? Bueno, a grandes rasgos, honrar incluye ponerse de pie cuando los padres entran, permanecer así de pie hasta que ellos se sientan, o cuando se ausentan, o recién cuando ellos se ausentan, o si ellos mismos te dicen que te sientes. O también honrar a los padres implica, por ejemplo, proporcionarles alimentos, vestimenta, transporte, si es que ellos lo necesitan y por alguna razón no pueden proveérselos. Esas son acciones que expresan honor a los padres. Respetarlos, por otro lado, tiene otro tipo de aplicaciones y connotaciones. Eh, por ejemplo, si tu padre o tu madre tiene un lugar especial donde sentarse en la mesa, ese es su lugar. Eh, Tradicionalmente en muchas familias, si la mesa es de esas rectangulares, generalmente los padres van en la punta, ¿sí? Eh, bueno, ese sería un ejemplo. Es el lugar de los padres, respeta ese lugar, es de ellos, no se lo ocupes. Otra forma de respetarlos es, por ejemplo, cuando estás en desacuerdo en algo con tus padres, no los contradigas en su cara. Sí hay una manera discreta de hacerlo, de expresar que uno está en desacuerdo, eh, pero hay que ser muy, muy cauto y saber cómo hacerlo.
¿sí? De una manera discreta. Por ejemplo, eh, supon- un ejemplo que puede ser cuando estás en desacuerdo, decirlo, expresar tu opinión recién cuando ellos no están. ¿Sí? Cuando no están presentes, entonces ahí sí puedes expresar una opinión diferente y siempre de una forma respetuosa. O por ejemplo, si ves que tu padre se equivoca en algo y quebranta una mitzvah, no le digas, estás quebrantando la Torah. Sí debes corregirlo, porque ese es un deber de la Torah, pero no de esa forma, no diciéndole estás quebrantando la Torah, sino formulándole como una pregunta, como si fuese un alumno. ¿Acaso la Torah no dice tal cosa? Es una manera de ir jugando con la discreción para decir, hacer una corrección sin faltar el respeto. Y hay que tener cuidado con algunas expresiones verbales que pueden ser irrespetuosas. Por ejemplo, que quizás uno las dice con buena intención, pero pueden quedar mal. Pueden ser irrespetuosas y por lo tanto estás quebrantando la mitzvah de Kibud Av Va'em. Por ejemplo, la expresión, papá, creo que tenés razón. ¿Por qué esa frase puede ser irrespetuosa? Si le estoy diciendo que creo que tiene razón, estoy expresando que estoy de acuerdo con él, ¿acaso no le estoy respetando? No, porque está diciendo creo que tenés razón. Los padres no necesitan que los hijos lo aprueben, no necesitan aprobación de los hijos. Entonces, no es esa directamente si uno cree que tiene razón, bueno, haga caso, obedezca al padre. No hace falta que diga creo que tenés razón, porque los padres no necesitan nuestra aprobación. Eh, y hay una cosa en particular que yo he visto que se ha hecho muy común en esta época y que me ha llamado mucho la atención y la quería agregar. Nunca llamemos a nuestros padres por su nombre propio. Nunca. Siempre como papá, como papi, como padre, pero no como por el nombre propio. Incluso si ya han fallecido. Em, Me acuerdo de una visita que tuve en casa el año pasado, creo que fue, o el anterior, ya no me... Con esto de la pandemia es como que ya tengo un desfasaje de tiempo, no sé si fue el año pasado, el anterior o cuándo. Eh, pero una vez tuvimos una visita en casa y la mujer estaba hablando, quejándose un poco del marido. eh, y la nena, la hijita, por ahí reafirmaba a la mamá diciendo, sí, es verdad. Pero lo interesante que me llamó la atención a mí, bueno, dos cosas. El hecho que hubiera un hijo menor presente en ese momento. Hay cosas que se hablan entre adultos. Es así. Un hijo no tiene por qué estar presente. Hay cosas que entre adultos, eh, o hay cosas que son entre los padres y el hijo adulto no se puede meter. Esa es otra cosa. Y hay veces que los padres cometen el error de involucrar a los hijos o de hablar ciertas cosas delante de hijos menores. Ah, hay cosas que los nenes no deben escuchar y hay cosas que el hijo, aún si es mayor, no se puede inmiscuir. Eso por un lado. Pero me llamó la atención que eh, la nenita, yo escuchaba que se refería al esposo de esta señora por el nombre propio. Y así fue varias veces. Y después de un rato, incluso cuando hacía algo bueno de él, algo cariñoso sobre él, se refería a él por el nombre. Y después de un rato, averiguando, preguntando con mucha discreción, averiguó que eh, era el papa, el papá de la nena. Yo pensaba que era un padrastro, eh, eh, algo por el estilo, y que tal vez por eso no le salía a decirle papá. Eh, pero no, era su papá biológico.
y vivían juntos, no era que estaban divorciados o separados, no, para nada. Y me llamó mucho la atención eso. Y queda feo, pero más allá de que queda feo, eh, no estás honrando a tu padre si te dirigís a él o hablas de él usando su nombre propio. Entonces, no debemos usar, no debemos referirnos a nuestros padres usando su nombre propio. Eso, digamos, dirigiéndonos como papá, papi, padre, bueno, eso es respetarlos. Entonces vemos que, ¿cuál es la diferencia entre honrar y respetar? Honrar tiene más que ver con acciones que, que reconocen el lugar de honor de nuestros padres, y respetarlo tiene más que ver con actitudes, con palabras, ¿sí? Así a grandes rasgos. Hay algunos casos particulares que requieren un poco de especificación. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un padre que es psicológicamente inestable, que tiene Alzheimer, que tiene depresión o esquizofrenia o algo por el estilo? Bueno, y tienen que ser respetados, ¿sí? Dependiendo del caso, de la gravedad del asunto, puede que en algunos casos a veces sea recomendable incluso complacerlos en sus caprichos. Si son muy inestables y no es peligroso, el capricho, bueno, res- eh, concedámosle el capricho. A veces no, a veces es lo mejor que se puede hacer. Es una forma de respetarlo y bueno, se trata de un padre que está en una situación especial, ¿no? Em, por otro lado, si se nos hace demasiado difícil atenderlos, bueno, ocupémonos de encontrar la ayuda adecuada, pero ojo, un- el hecho de tener la ayuda adecuada no significa que podamos desentendernos de nuestra responsabilidad como hijos que tenemos con nuestros padres delante de Hashem. Eh, una cosa, por ejemplo, acá en la ciudad hay muchos hogares para ancianos. De hecho, a 2 cuadras de mi casa tengo un hogar de ancianos y a 5 cuadras tengo otro hogar de ancianos más. Y creo que tengo un par más también por la... Estoy lleno de hogares de ancianos por acá, tengo como 3 o 4 en la zona. Eh, no está mal, pero no te olvides que tenés un papá o una mamá. Honralos, visitalos, estate presente, cuidalos. Hay responsabilidades que no es que quedas exento, listo, ya contraté un agente y ya, no es mi problema. No, bueno, ellos te ayudan en algo que vos no podés hacer, que quizás te excede, pero tu responsabilidad sigue siendo tu responsabilidad. Em, Otra forma, hay quizás una forma de honrar a los padres, también, ya hablando de algunos ejemplos un poco más prácticos. En lo posible hay que procurar no molestarlos a los padres, no interrumpirlos en la medida de lo posible, sobre todo si están descansando, ¿sí? Quizás están durmiendo, bueno, en fin. Eh, bueno, tomando el ejemplo de si están durmiendo, supongamos que están tomando la siesta y suena el teléfono y una llamada para ellos. Bueno, mm, no lo despierten, es una forma de honrarlos, es dejando que duerman, que descansen. Y el que llama, bueno, tendrá que llamar en otro momento. Se tomará nota de que deje un mensaje o se anotará el teléfono para que después se comuniquen los padres con esa persona, o se le pedirá que llame en otro momento, pero si los padres duermen, hay que dejarlos dormir, que descansen. Solo en un caso se puede permitir despertarlos. ¿Cuándo? Bueno, si es que los estamos despertando para que ellos desempeñen una mitzvah. Supongamos, eh, en el caso de, vamos a rezar Shaharit, y Shaharit se reza bastante temprano. Eh, bueno, eh, si veo que se está quedando durmiendo, si mis padres se están quedando dormidos más de la cuenta y se les va a pasar rezar Shaharit, puedo despertarlos para que recen Shaharit. ¿Sí? Eh, bueno, en fin, si es para cumplir una mitzvah, sí se los puede despertar o interrumpir en el caso de que estén ocupados, porque todos estamos obligados a honrar a Dios. Él, de hecho, es nuestro Padre Celestial. Si hay que honrar
a nuestros padres, cuanto más a nuestro Padre Celestial. De hecho, esa es una de las razones por las cuales están estas dos mitzvot de honrar a Dios y de honrar a nuestros padres en la misma tabla. Hay un paralelismo. Em, y quiero hacer un paréntesis, me quiero detener un momento para hacer un paréntesis y dirigirme a los padres, porque el tema de la honra a los hijos, hoy vamos a hablar más que nada de la honra a los hijos, pero hay algunas responsabilidades o algunas cosas que tienen que fijarse los padres, de tener cuidado, ¿sí? Así que voy a hacer un pequeño paréntesis para apuntar en algo que tiene que ver con los padres. Sí, los hijos están obligados a honrar a los padres, sí, pero a la vez el padre tiene prohibido imponer un yugo demasiado pesado a los hijos o ser extremadamente exigente con respecto al honor que se les debe, ¿sí? O sea, está bien que un padre quiera que su hijo lo honre y le demande esa honra, pero cuidado de no ser extremista o de imponer yugos pesados sobre los hijos, ¿sí? O cargas pesadas. Esta es una idea que fue registrada primero en las epístolas de los santos Shlichim de bendita memoria, donde leemos, por ejemplo, en Efesios Perec 6, paso 4, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Sí? No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en Colosenses, Perec 3, Pasuk 21, agrega que esto es para que los hijos no se desalienten, para que no se desalienten y así sigan en el camino de la emuna. Encontramos instrucciones similares también en nuestra tradición oral y en la vasta literatura rabínica. Eh, y eso me recuerda, fíjense, cómo puede afectar realmente la forma en que los padres exigen a los hijos, si es de forma correcta o incorrecta. Cómo puede alentar o desalentar a los hijos a seguir en el camino de la emuná. Hace unos años, como unos 4 años atrás, una mujer me detuvo en la calle para que le explicara a su hijo algunas cosas sobre el judaísmo. Eh, y bueno, después de que le expliqué algunas cositas, ella después me cuenta un poco más de por qué me preguntaba, por qué el interés y por qué quería que su hijo conociera un poco. Ella me explicó que ella también era judía, pero que se había apartado del pueblo y de la religión, de la religión judía en realidad, porque su padre había sido muy violento con ella en la infancia. ¿Sí? Así que ella terminó asociando el resentimiento que tenía con los errores de su padre, asoció ese resentimiento con su padre con el judaísmo. A lo que le expliqué que, bueno, lamentablemente su padre no se había comportado como un buen judío, así que la animé a reconectarse con su pueblo y con sus tradiciones. Eh, y, y fíjense ahí cómo realmente puede repercutir. eh, la conducta y la actitud de los padres en si los hijos siguen o no la Torah después. Hay también una historia, un midrash, muy probablemente una historia real también, que cuenta de un padre, en realidad son dos padres, ambos son rabinos, se mudan de ciudad y buscan trabajo. Y a ambos les pasa que les dicen, eh, estás capacitado para este trabajo, te queremos contratar, pero tenés que trabajar en Shabbat. Y ambos dicen, no, no puedo trabajar en Shabbat. Podemos negociar eso, no sé, te trabajo en domingo, te hago horas extras en la semana. No, no, necesito que trabaje en Shabbat. Bueno, al final no consiguen el trabajo porque no iban a trabajar en Shabbat. Un papá vuelve triste a la casa, angustiado porque no consigue trabajo y está preocupado, porque ¿qué le va cómo va a sostener a la familia? El otro padre vuelve alegre y dice, bueno, no conseguí el trabajo, pero no importa, Gamzu le toca. Esto también es para bien. Gamzu le toca.
Dios sabe por qué hace las cosas y seguramente va a venir un trabajo mejor, a una oportunidad mejor. Así que no me angustio. Yo confío en Hashem y espero en Él. ¿Qué pasó? Esas actitudes distintas, ¿cómo repercutió en los hijos? El hijo del que estaba alegre a pesar de no haber conseguido trabajo porque seguía confiando en Hashem y en su sustento diario, esos hijos, cuando crecieron, fueron grandes eruditos de Torah, fueron grandes temerosos de Hashem, fueron muy observantes de la Torah. En cambio, el otro, los hijos del otro hombre, cuando, como vieron que él estaba angustiado, pensaron, che, guardar la Torah es pesado y te puede como complicar la vida. Mira, mi papá se angustia porque no consigue un trabajo porque tiene que guardar Shabbat. Algo tan simple como eso, digamos, no es que otras mitzvot más complicadas, no, esa mitzvah que es de todas las semanas, que un día libre. Sin embargo, mira cómo le angustió y no pudo conseguir trabajo y se preocupó. Seguir la Torah es para problemas. Y se apartaron de la Torah, se apartaron del judaísmo. Entonces, actitudes que los padres tienen o acciones pueden repercutir mucho en cómo los hijos eh, después viven la fe. Así que tener cuidado con eso. Em, Ahora bien, ya dije, bueno, de no ser demasiado excesivo con los yugos, de no imponer algo demasiado pesado y ser demasiado exigente al punto de irse a un extremo de duro con los hijos. Pero también cabe aclarar que los padres tampoco deben caer en el otro extremo de no corregir a sus hijos. La Torah dice claramente, quien detiene su vara, refiriéndose a quien no corrige a su hijo, quien detiene su vara odia a su hijo, mas el que le ama se apresura a corregirle. Y también dice, no le niegues al muchacho la corrección, pues si le castigas con la vara, no morirá. Tú le castigarás con la vara y librarás su alma del infierno. Así que tampoco caigamos en el otro extremo de no corregir. Bueno, fin del paréntesis con respecto a los padres, volvamos a los deberes de los hijos. Eh, Hay algo muy importante, honrar a los padres después de su muerte. Debemos honrar a nuestros padres, tanto si están con vida como si están muertos. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se honra a los padres cuando han muerto? ¿Cómo se hace de una forma correcta? Bueno, si el hijo menciona el nombre de su padre fallecido dentro de los primeros 12 meses de su partida, siempre debe, inmediatamente después de decir su nombre, debe decir, sea yo una expiación en su lugar. ¿Mm? Sea yo una expiación en su lugar. Entonces, cada vez que mencionas, estás hablando y sale a hablar de tu padre recientemente fallecido, estás dentro de los primeros 12 meses de su muerte. Cada vez que menciones su nombre, inmediatamente decís, sea yo una expiación en su lugar. ¿Mm? Pasados los 12 meses, cuando ya no se imponen castigos, bueno, uno ya debe decir, sea su nombre, sí, sea su memoria una bendición. ¿Mm? Sea su memoria una bendición en el mundo por venir. De hecho, habrán notado que muchas veces cuando nos referimos a nuestros sabios, si ya han fallecido, decimos, sea de bendita memoria. Bueno, tiene que ver con esto. Cuando ya han fallecido, se les honra de esta manera. Pasados los 12 meses de fallecidos, ya decimos, sea su memoria para bendición. Y cabe resaltar que la mejor forma de honrar a nuestros padres después de fallecidos, la mayor honra que le podemos dar a la memoria de nuestros padres es siguiendo el sendero correcto en la vida, acorde a la Torah. ¿Sí? Tal como está expresado en el libro de Mishlei, en el Perek 20, Pasuk 7. El justo anda en su integridad, sus hijos son benditos después de él. Y en otro lugar, también en el libro de Mishlei, en el Perek 17, Pasuk 6, dice,
La corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Aquí hay un ir y venir, un ida y vuelta. Los hijos son dichosos por sus padres, por los méritos de sus padres. Hay gran bendición en los hijos por los méritos de los padres, pero también los padres, la mejor forma de honrarlos, la corona para ellos es tener hijos rectos. Así que la mejor forma de honrar a nuestros padres es siguiendo el camino de la Torah, viviendo vidas rectas. De hecho, hay muchos padres que en su lecho de muerte suelen decir en sus últimas palabras a sus hijos, hijo, lleva una vida ordenada, lleva una vida ordenada, como resumen de, como última gran lección que nos pueden dar en la vida. Y ahora la parte que creo que puede ser, antes de meterme en el tema que creo que, que va a ser difícil de asimilar, pero antes de eso, vamos a ver que esta mitzvah tiene aplicaciones que van más allá de mi papá y mi mamá. ¿Sí? El precepto de honrar a nuestros padres incluye honrar y respetar de la misma manera a los padrastros, a los suegros, a los abuelos, a los hermanos mayores, a los maestros y básicamente cualquier autoridad, ¿sí? Incluyendo a los gobernantes. Y sí, mencioné los suegros también, o entiéndase la suegra. Eh, tenemos un ejemplo de esto en la Torah, en el Tanaj en realidad. Tenemos un ejemplo de la honra a los suegros en la Biblia. Concretamente, David Amelech y su suegro Shaul, el rey Shaul. Saben que el rey Shaul, bueno, era un rey que no muy bueno, y de hecho les hizo las mil y una a David, lo perseguía, lo quería matar. Terrible el suegro. Y en una ocasión, cuando Shaul se mete en una cueva para hacer sus necesidades y justo está David ahí escondido, y Shaul no se entera, no se da cuenta, David ahí tiene la oportunidad de matar a Shaul. Total, David había sido ungido, él era el legítimo rey de Israel elegido por Dios, así que en teoría le correspondía el trono a él. Podría haber dicho, listo, mato a Shaul y me quedo con su trono. ¿Es este el momento que Dios me está dando? Había alguien que le decía, este es el momento, Dios te lo puso en tus manos para que lo mates y ahora tomes el trono que te corresponde. Y David, sin embargo, perdonó la vida de su suegro cuando estuvo en la cueva. En aquella ocasión, solo se limitó a cortar el borde de su prenda, de la prenda del rey, posiblemente los tzitzit, posiblemente. Y cuando Shaul estuvo fuera de la cueva, David sale detrás y le muestra el pedazo cortado, y le grita para que se dé vuelta, que lo vea, y le dice, ¿ves mi padre? Mira de vuelta, como para decirle, tuve la oportunidad de matarte y perdoné tu vida, no soy tu enemigo y no procuro tu mal, a pesar de que estaba en todo el derecho David de decir, yo podría deshacerme de Shaul, pero no, él expresa que le perdonó la vida y aún así siguió honrando a su suegro. Y fíjense, él dice, ves mi padre, así se refiere a su suegro, por mi padre. Es el pasú del que aprendemos que el suegro es también un padre. Así que hay que honrar a los suegros y a las suegras también. Creo que el problema es más que nada con las suegras. No sé, no recuerdo haber escuchado a alguien quejarse del suegro, pero no sé. Em, También cabe destacar que en el mundo antiguo, decirle a alguien padre, el título padre era un título honorífico muy común que se usaba para honrar a personas distinguidas. eh, y nos referíamos a ellos para expresarles cariño y respeto a la vez. Por eso se le decía padre a muchas personas. Y eso es algo común en varias culturas del mundo antiguo, y costumbres que siguen estando hasta el día de hoy en algunas de estas, en los herederos de esos pueblos antiguos. Eh,
Por eso, a los grandes maestros de la antigüedad se los llama padres y madres, así como ahora continuamos llamando padres a nuestros maestros. Este es un uso que encontramos en la Torá en la sección de los profetas, cuando el profeta Elisha llamó Padre mío a su maestro y mentor, el profeta Eliahu. De modo que la mitzvah de honrar a nuestros padres y madres tiene amplias aplicaciones que van más allá de nuestros padres biológicos, extendiéndose hacia nuestros padres adoptivos, padrastros, suegros, maestros e incluso gobernantes o jefes, el jefe del trabajo. ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestros jefes? Cuidado con eso. Eh, y ya que mencionó eso, es una mitzvah muy importante y tiene una promesa si la cumplimos. Ahora, no cumplirlo es igualmente grave. Así como es muy importante cumplirlo, es muy grave quebrantarlo. Bueno, sigamos. Eh, sí, quería decir una cosita más respecto de la honra a los gobernantes, que creo que eso es algo que a nosotros como argentinos nos cuesta muchísimo. Eh, de esta idea que les expliqué recién es de donde se deriva la aplicación que nos instruyeron los santos Shlichim cuando dijeron sobre la honra debida a las autoridades civiles, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. ¿Mm? Entonces, al deshonrar a nuestros padres y todo lo que eso y a sus sucesivas aplicaciones, maestros, padrastros, gobernantes, jefes, al deshonrar a nuestros padres, también estamos deshonrando a Dios. Y por lo tanto, hay un castigo grande. Y sigue diciendo el Sheliach, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Eso lo encontramos en el libro, la epístola a los Romanos, en el Perec 13, en los primeros 7 Pesukim. En otra epístola incluso se nos insta a hacer tefilá por el gobierno civil. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Primera Timoteo, Perec 2, Pesukim 1 y 2. En esa epístola se nos insta que debemos hacer tefilá por el gobierno civil. Y si prestamos atención al contexto, el gobierno civil era el imperio romano que nos estaba oprimiendo. Y fíjense cómo lo expresa, que debemos hacer tefilá. Porque no dice, bueno, pidan que se caiga el gobierno, o que condene a los gobernantes, que haya un fuego del cielo cayendo, juicio de condenación sobre los malos gobernantes. No, no pide ese tipo de tefilá. Dice que se hagan, nos da ánimo en realidad, nos exhorta, nos anima a que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Sí? O sea, distintos tipos de tefilot, sean plegarias, sean oraciones, sean peticiones o incluso acciones de gracias por ellos, por todos los que están en autoridad y con una finalidad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Honrar a los padres es para que te vaya bien en la vida. Bueno, si aplicamos esto a honrar a los gobernantes, es para que nos vaya bien en la vida, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué está apuntando? Algo que en el Talmud, y es que el propósito aquí, que aquí este pasuk tiene, el propósito es que si a los gobernantes les va bien, entonces nosotros estaremos bien. Podremos vivir tranquilos y en paz para poder consagrarnos de lleno al estudio de Torah. ¿Sí? A eso está apuntando. Y eso tiene que ver con vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Que si estamos tranquilos, estamos en paz, porque a nuestros gobernantes les va bien, bueno, entonces nosotros vamos a poder dedicarnos al estudio de la Torah.
Si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. Lo mismo le decía el profeta Irmiau a los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Bendigan a sus opresores, porque si a ellos les va bien, a ustedes les va a ir bien. Así, fíjense qué importante que es. Ahora, bueno, este punto creo que también era difícil de asimilar. Ahora vamos a otro punto que también es difícil de asimilar. Debemos respetar a un padre que no es digno de respeto, que es irrespetable, que no es honorable. Cuando digo honorable me imagino, no sé, que me debo ver como un chinito diciendo, honorable padre. Eh, que debemos honrar a un padre que no es honorable, que no es digno de respeto. ¿Qué pasa cuando hablamos de tener malos padres, como el de esta señora que conté, que su papá era violento con ella en la infancia? O si es un padre ausente, ¿sí? Eh, o- bueno, ¿tenemos que honrarlos? ¿O acaso estamos exentos de honrarlos cuando no son personas dignas de honor? Lo cierto es que respetar a nuestros padres no significa que pensemos que ellos son completamente buenos o que estemos de acuerdo en todo con ellos. Como mencioné antes, hay formas de expresar que estamos en desacuerdo. eh, y hay casos donde se puede no obedecer a los padres. eh, Puntualmente, en forma más obvia, si nuestros padres nos obligan a quebrantar la Torá, pues no, obviamente. Ahí podemos desobedecerles y aún así respetarlos, ¿sí? Eh, pero, ¿qué pasa cuando son padres malvados, cuando son reshaim, que son malos, malas personas, que es un rasha? Bueno, como dije, la mitzvah de honrarás a tu padre y a tu madre no tiene que ver con que ellos son todo bueno, toda bondad. Todos tenemos errores, ¿sí? Eh, y tener un padre malvado o un padre ausente, un mal padre, o un padre que no sabe poner límites, porque una cosa es ser un buen padre, otra cosa es ser un padre bueno. Normalmente se hace ese juego de palabras. Un padre bueno o demasiado bueno, ya muy bonachón, termina siendo un mal padre, ¿sí? Entonces, bueno, uno diría, y bueno, este nunca me puso límites. No, a ver, si es un mal padre, eso no nos da luz verde para desobedecer la mitzvah de honrarlos y de respetarlos. Em, Así que sí, debemos honrar a un padre que es ausente, un padre que es malo. La mitzvah, no quedamos exentos para nada. No tenemos permiso de quebrantar esta mitzvah, eh, porque nuestros padres se han equivocado, ¿sí? Em, una manera, yo sé que esto es difícil, pero una manera de poder ayudarnos a honrar a padres que son deshonrosos es tratar de buscar algo bueno en ellos, porque todos somos buenos y malos a la vez. Así que no es imposible encontrar alguna cosa por la que podamos honrarlos. Eso es un ejercicio que nos puede llegar a ayudar. Eh, Obviamente eso requiere de un gran esfuerzo de nuestra parte porque implica negarnos a nosotros mismos, tragarnos nuestro orgullo y a veces, muchas veces, confundimos orgullo con dignidad y puede que pensemos que honrar a un mal padre es perder nuestra dignidad. Sin embargo, en realidad es nuestro orgullo lo que estamos matando si honramos a nuestros padres, por más que ellos sean malvados. No es que estamos perdiendo la dignidad, estamos matando nuestro orgullo y eso está bien. Lejos de comprometer nuestra dignidad, respetar a un padre o a una madre, independientemente de su mérito o desmérito, hace nuestra dignidad, de hecho, porque nuestros padres fueron socios de Dios en la creación al contribuir a nuestro nacimiento. Así que ahí ya tienen una buena razón para honrar a un padre por más que sea mal padre. Eh, pero aparte, el respeto no significa, como decía, no significa aceptar sus fracasos y poner excusas a sus fechorías, ¿sí? Ser cómplices de ellos en eso. No, no, no. Significa que si su padre necesita ayuda, por más que sea un mal padre,
uno tiene que, debe estar allí para darles ayuda, ¿sí? Em, no necesitamos estar de acuerdo con ellos todo el tiempo y aún así podemos escuchar respetuosamente, aun cuando estamos en desacuerdo. Como dije, hay formas respetuosas para disentir o para corregir a un padre. No significa que debamos respetar o excusar, justificar la vida, la mala vida que lleva algún padre malo, eh, pero sí debemos respetarlos, porque son nuestros padres, así es simple. Em, Cuando nosotros hacemos eso, estamos actuando distinto a como serían nuestros padres. Si por el contrario no les damos la honra que Dios nos ordena, si no respetamos a nuestros padres, por más que sean malvados, entonces estamos nosotros mismos siendo malvados. En cambio, cuando los respetamos, a pesar de ellos mismos, estamos actuando como verdaderos tzadikim, como verdaderos justos. Estamos siendo piadosos, nos estamos volviendo hasidim, estamos siendo piadosos. Y, y- y de esa manera estamos honrando a Dios. Y no solamente eso, estamos contribuyendo a cambiar el mundo, de alguna forma, porque estamos actuando diferente a lo que hacen el resto de las personas. Y estamos actuando diferente a ese mal padre que tuvimos. O sea que estamos haciendo algo muy bueno, algo que es glorioso al honrarlos o al respetarlos, a pesar de que no se lo merezcan. ¿Cuál es la base bíblica para afirmar esto? Porque uno dirá, bueno, pero yo no quiero, no saber el padre que tuve. Yo sé, he conocido muchas personas en este tiempo en los últimos años que me han comentado de haber sido abusados por sus padres. Y sé que esta mitzvah es muy difícil para ellos. Pero hay una base bíblica para esto. En Parashat Pinhas, que vamos a leer dentro de pocas semanas, sí, en Parashat Pinhas leemos acerca de las hijas de Tzlafjad. Ellas se preocuparon por preservar el nombre de su padre en Eretz Israel, al cuidar la parte de la herencia que le tocaba a su padre allí. Y ellas hicieron esto a pesar de que, como ellas bien lo dicen en la Torah, su padre había muerto en el desierto por causa de sus propios pecados. Ellas reconocieron que su difunto padre había transgredido, ¿sí? Pero a la vez honraron su memoria, asegurándose de que su nombre no fuera borrado de Eretz Israel. Así es como Dios nos ha ordenado obrar. Por eso Moshe nos instruyó esta mitzvah por segunda vez en el libro de Barín, Deuteronomio, Perec 5, Pasuk 16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No se limita a mandarnos a honrarlos, sino que además por las dudas hace una aclaración y agrega, como el Señor tu Dios te ha mandado, para recordarnos que debemos honrar a los padres, aun si ellos no fueran dignos. ¿Por qué? Porque así Adonai, el Señor, el amo, lo ha mandado. Es una mitzvah difícil, aun si nos tocaron buenos padres. A veces, en nuestra cuestión de querer ser independientes, por ahí nos sale una actitud medio adolescente, decir, oh, tengo que ayudar, otra vez me pedís algo. Aún si nos tocan padres buenos, nos cuesta. Entiendo que es mucho más difícil cuando nos tocan padres malos, padres ausentes. En mi familia hay mucho de casos difíciles, así que entiendo perfectamente lo difícil que es. Pero es una mitzvah de Dios y se puede. Si uno está dispuesto a cumplir la mitzvah, Dios lo ayuda. El cielo lo ayuda a uno en aras de la gloria de Dios. Así que no nos privemos de honrar a Dios honrando a nuestros padres. Shalom Ubraja.